Bienvenidos a NTD Noticias. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. Los SEAL de la Armada de Estados Unidos están demandando a la administración Biden por negarles las exenciones religiosas. Esto mientras que una nueva ley en Illinois impide que los empleados decidan no vacunarse por razones morales. Según estudios recientes, las personas vacunadas también propagan el virus y pueden llegar a morir. ¿Quieres saber por qué? Mientras tanto, algunos expertos se preguntan sobre la utilidad de los mandatos. ¿Se puede permitir a los condenados a muerte tener un asesor espiritual en el momento de su ejecución? El tema se debate en la Corte Suprema después de que un condenado pidiera contacto físico antes de morir. El embajador de Estados Unidos en México expresó su preocupación porque un proyecto de ley de los legisladores mexicanos reforzaría el control estatal sobre el mercado energético. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y todas las noches por Epoch TV en nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Y comenzando con nuestro programa de hoy, varias docenas de SEALs y marineros de la Marina demandaron a la administración Biden. Afirman que no se les conceden exenciones religiosas contra la vacuna que Biden ordenó, aunque la Marina dijo que las vacunas de los SEAL son para aumentar la preparación para el combate y que las solicitudes de exención religiosa se revisarán caso por caso. Los SEALs y los marineros presentaron su demanda en un tribunal de distrito de Texas. Los demandados son el presidente Biden, el secretario de Defensa Lloyd Austin y el secretario de la Marina Carlos del Toro. La demanda argumenta que los miembros del servicio buscaron una exención religiosa, pero se les negó su derecho a practicar la religión. Un abogado de los SEALs señaló que la Marina recibió solicitudes de exención religiosa, pero ninguna fue aprobada. Mike Berry, un asesor jurídico de al menos 40 SEALs, lo califica de purga ideológica y dice que obligar a un militar a elegir entre su fe y servir a su nación va en contra de la Constitución. Se supone que estamos liderando el camino y demostrando lo que significa ser un país libre y lo que significa tener libertad. Y, en cambio, estamos promulgando estas políticas draconianas que solo van a debilitar a nuestros militares y hacer que nuestra nación sea vulnerable. Un capitán de corbeta de la Armada dijo a NTD que el personal de la Marina debe estar al día con las vacunas requeridas y que las solicitudes de exención religiosa serán consideradas de acuerdo con la política de la Marina. Esto se produce mientras un sindicato de trabajadores federales insta a Biden a ampliar el plazo de vacunación. Actualmente está fijado para el 22 de noviembre, pero la Federación Americana de Empleados del Gobierno pide que se traslade al 4 de enero para que coincida con el de los contratistas federales. Además, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una ley que prohíbe a los empleados optar por no vacunarse por razones morales. Pritzker dijo en un comunicado: las mascarillas, las vacunas y los requisitos de las pruebas son medidas que salvan vidas y mantienen seguros nuestros lugares de trabajo y nuestras comunidades. La decisión está relacionada con la Ley de Derecho de Conciencia en la Atención Sanitaria. Esa ley pretendía permitir a los médicos negarse a practicar un aborto por sus creencias morales o religiosas. Pero la medida del demócrata Pritzker garantiza que esa ley no puede utilizarse en los casos en que las instituciones obliguen a vacunar a sus empleados. Además, las órdenes de vacunación estatales y federales pueden causar una escasez de personal penitenciario. Esto se debe en parte a que los trabajadores de las prisiones son algunos de los más reacios a vacunarse. Por ejemplo, en Nueva York, Illinois y California, solo alrededor de la mitad del personal penitenciario está totalmente vacunado. Y si los que no lo hacen son despedidos después de la fecha límite, esas plazas podrían ser difíciles de cubrir, ya que hay menos postulantes durante la pandemia. El personal de las escuelas de un municipio de Michigan está experimentando reacciones negativas a las vacunas de refuerzo contra el COVID-19. Por ello, las escuelas se cerraron el lunes. No solo el personal, sino también los estudiantes se están vacunando, pero un estudio sugiere que podría no ser necesario. Mucha gente cree que las personas vacunadas no propagan el virus. Esa es una de las principales razones por las que muchos quieren vacunar a los niños, aunque no suelen enfermar gravemente tras contraer el COVID. Pero un estudio publicado por la revista médica The Lancet descubrió que las personas vacunadas también propagan el virus. Los completamente vacunados llevan cargas virales similares, altas cargas de virus Delta, tanto como los no vacunados.
El epidemiólogo Peter McCullough afirma que, dado que las personas vacunadas también portan y propagan el virus, la mayoría de las órdenes de vacunación no tienen mucho sentido. El Dr. Paul Alexander es un antiguo epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud. Dice que las vacunas podrían prolongar la pandemia. Pero te estás vacunando y andas por la sociedad pensando que estás bien, pero no entiendes que tienes cargas virales masivas. Tus síntomas son leves, así que no entiendes que estás enfermo. Es una pandemia de los vacunados. Son los vacunados los que tienen mayor riesgo posterior. Ambos médicos afirman que además de no impedir la propagación del virus, las vacunas no están protegiendo a la gente tanto como deberían, porque no fueron creadas para la variante Delta, que es ahora la cepa principal. Mira a Israel. Israel está muy por delante de los Estados Unidos en la vacunación. Allí la curva Delta es mayor que la curva previa a la vacunación, y más del 90% de los israelíes en los hospitales están completamente vacunados, incluso con refuerzos. Añadió que es preferible centrar el tratamiento en los que tienen COVID que intentar vacunar a todo el mundo. El 4 de enero del próximo año es la fecha límite de vacunación fijada por la administración Biden para los empleadores privados con 100 o más trabajadores. Después de esa fecha, los trabajadores no vacunados deberán someterse a pruebas semanales, pero un equipo de abogados de la Fundación de Políticas Públicas de Texas se interpuso en el camino, provocando una paralización inmediata de la orden federal. Hablamos con el abogado principal del caso. La Fundación de Políticas Públicas de Texas presentó el 5 de noviembre una demanda en nombre de varias empresas de trabajo temporal de Texas, desafiando la orden de vacunación de los empleados privados de la administración Biden. Y el sábado ganaron cuando el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó temporalmente la aplicación de la orden, citando graves problemas estatutarios y constitucionales con la orden. Rob Heineke es el abogado principal de esta demanda y de otras contra la administración Biden. Así que la orden emitida por el Quinto Circuito el sábado, deteniendo el requisito de vacunación, fue una orden a nivel nacional que se aplica a todo el país. Así que ahora mismo la orden de vacunación no está en vigor. Lo que esperamos es que el Quinto Circuito haga que esa orden judicial sea permanente mientras el caso esté pendiente. Y si el tribunal decide hacerlo, entonces los próximos plazos no importan. Heineke dice que esta victoria inmediata es un gran alivio para las millones de empresas que están preocupadas por el efecto que la orden tendrá en sus empleados. Así que por el momento, la orden fue detenida por el tribunal mientras el litigio progresa, porque parte de la estrategia de la administración Biden que vimos durante la pandemia fue imponer estas órdenes inconstitucionales, sabiendo que para cuando el caso judicial termine, todo el mundo habría cumplido debido a la amenaza de la aplicación. Afirma que el objetivo final de la orden de vacunación es obligar a vacunar a los ciudadanos estadounidenses particulares bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo. Fundamentalmente, lo que es inherente a nuestra Constitución es el derecho a dejar vivir y el derecho a tener autonomía individual. Y eso es lo que se está luchando en este caso. Se trata de luchar por el derecho de los ciudadanos estadounidenses a tener el control sobre su cuerpo y a luchar contra el intento del gobierno federal de obligarles a realizar un cambio permanente mediante un procedimiento médico que no desean. El gobierno federal apeló el lunes y la Fundación de Políticas Públicas de Texas tenía previsto responder el martes por la noche con la esperanza de que la orden no se aplique mientras el caso esté pendiente. El embajador de Estados Unidos en México dice que tiene serias preocupaciones sobre un proyecto de ley en el Congreso de México que daría más poder estatal a la electricidad del país. Tenemos que ver cómo vamos a caminar, ¿no? Porque las empresas que han invertido en la energía renovable con el respaldo de los Estados Unidos han invertido más de $1 billón, ¿no? Entonces, por supuesto, están preocupados. Pero yo creo que hay posibilidades que podamos llegar a un lugar donde se pueda resolver. No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que tenemos buena relación con los dos presidentes. Los legisladores mexicanos propusieron el debate sobre la ley de energía hasta el próximo año,
El proyecto de ley reforzaría el control estatal sobre el mercado energético en detrimento de las empresas privadas. Salazar dijo que se está estudiando la propuesta de electricidad y que creía que todavía se podía encontrar una resolución. Cuando se le preguntó si la legislación va en contra de los compromisos comerciales de México con Estados Unidos y Canadá, Salazar señaló una enorme cantidad de dinero que las empresas estadounidenses invirtieron en el sector de las energías renovables de México. El presidente mexicano se ha mostrado a favor de la revisión de la electricidad. Sostiene que los anteriores gobiernos mexicanos manipularon el mercado a favor del capital privado en detrimento de las empresas energéticas estatales de México. El gobernador de Texas pide a los organismos de educación de su estado que tomen medidas contra lo que denominó libros pornográficos y obscenos en las escuelas. Esto se produce después de que los padres de 2 distritos escolares se quejaron de varios libros con contenido pornográfico. El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió el lunes una carta a la Agencia de Educación de Texas, al Consejo Estatal de Educación y a la Comisión de Archivos y Bibliotecas del Estado de Texas, pidiéndoles que establezcan normas estatales para asegurarse que las escuelas públicas y las bibliotecas escolares no contengan pornografía u otros contenidos obscenos. El gobernador escribe: estas normas deben garantizar la transparencia de los materiales que se enseñan en las aulas y que se ofrecen en las bibliotecas escolares. También debe garantizar que nuestras escuelas tengan un proceso apropiado y transparente que incluya a los padres y a los miembros de la comunidad para examinar los materiales escolares y de las bibliotecas antes que se utilicen. El gobernador pidió por primera vez a la Asociación de Consejos Escolares de Texas que hiciera el trabajo la semana pasada, pero la asociación se negó diciendo que no tienen la autoridad para establecer normas. Abbott no está de acuerdo y dice que la Asociación de Consejos Escolares intenta lavarse las manos renunciando a toda responsabilidad en el asunto. El gobernador de Texas dio 2 ejemplos de padres que descubrieron contenidos obscenos en las bibliotecas escolares. El Distrito Escolar Independiente de Keller retiró recientemente un libro de una biblioteca que contenía dibujos pornográficos. Y el Distrito Escolar Independiente de Leander retiró recientemente varios libros de las aulas, incluido un libro que describe abiertamente actos sexuales. El gobernador dice que estos materiales no tienen absolutamente ningún lugar en el sistema de educación pública de Texas y que los padres están legítimamente indignados. Hubo otro día de testimonios en el juicio de Kyle Rittenhouse en un tribunal de Wisconsin. Un médico forense testificó y los fiscales concluyeron sus alegatos. Miguel Moreno de NTD tiene esta actualización. Después de 5 días de testimonios en el juicio de Kyle Rittenhouse, los fiscales terminaron de presentar su caso. Rittenhouse, el acusado, enfrenta múltiples cargos, incluyendo 2 por homicidio y 1 por intento de homicidio. El acusado, de 18 años, afirma que actúa en defensa propia. La abogada penalista, Lara Jerezian, me dijo que la defensa puede llamar a los testigos ahora que la fiscalía terminó de presentar su caso. En este punto disponemos de todo lo que la fiscalía tiene y no resultó muy bien para la fiscalía. ¿Y por qué dices eso? Bueno, el testimonio bomba al que me refiero es del único testigo denunciante superviviente en este caso, y es Gage Grosskreutz, que declaró y en el estrado de hecho admitió durante el interrogatorio que estaba apuntando con el arma al señor Rittenhouse y avanzando hacia él, y solo entonces Rittenhouse le disparó. Algunos abogados dijeron que el testimonio de Grosskreutz validó la afirmación de defensa propia de Rittenhouse. Sin embargo, Rittenhouse también fue acusado de asesinar ilegítimamente a 2 hombres. El abogado de defensa criminal de Wisconsin, Keir W. Iverson, dice que los fiscales tienen que demostrar que las acciones de Rittenhouse no fueron razonables. La fiscalía tiene que demostrar que el señor Rittenhouse no era razonable en su creencia de que él mismo estaba en peligro. En otras palabras, tenía el privilegio de defenderse. Además, los estatutos de Wisconsin van un poco más allá y en realidad indican que en realidad tampoco tiene el deber de retirarse. El médico forense Dr. Doug Kelly testificó antes de que los fiscales presentaran las pruebas del caso. Kelly realizó la autopsia del cuerpo de Joseph Rosenbaum, el primer hombre al que disparó Rittenhouse. Las pruebas de video muestran a Rosenbaum persiguiendo a Rittenhouse antes de que le disparara. El acusado disparó a Rosenbaum 4 veces.
El médico forense dijo que Rosenbaum estaba a menos de 1 metro del tirador cuando le disparó, y cuando Rosenbaum fue alcanzado por los 2 últimos disparos, tenía la mano cerca del rifle de Rittenhouse, posiblemente incluso tocándolo. Los fiscales argumentaron que esto indica que Rosenbaum estaba cayendo hacia adelante, mientras que el abogado defensor dijo que Rosenbaum se abalanzó sobre el rifle. El médico forense estuvo de acuerdo en que cualquiera de las 2 explicaciones era plausible. Miguel Moreno, NTD Noticias. La cuestión sigue abierta. Si los condenados a muerte tienen derecho a un asesor espiritual que pueda rezar en voz alta y establecer contacto físico en el momento de la ejecución. Tras detener una reciente ejecución en Texas, el alto tribunal sopesa ahora los derechos religiosos de los condenados a muerte. La Corte Suprema escuchó el martes los argumentos sobre la petición de un condenado a muerte en Texas. El preso exige que se permita a su capellán rezar en voz alta y tocarle durante su ejecución. Pero la mayoría conservadora del tribunal cuestionó lo que un fallo a su favor significaría para el sistema de justicia de la nación en el futuro. Yeah, if we rule in your favor here, this is going to be a heavy part of our docket for years to come. How about if another state allows bread and wine in the execution room right before the execution? Does every state have to do that? El caso en cuestión es el de John Henry Ramírez, condenado a muerte por el asesinato de un hombre hispano en un robo en 2004. Su sentencia estaba prevista para el 8 de septiembre. El abogado de Ramírez presentó la demanda después de que Texas rechazara la petición de su defensa. Los tribunales inferiores se pusieron del lado de Texas, acusando a Ramírez de intentar retrasar su sentencia de muerte. Pero la Corte Suprema suspendió su ejecución para atender el caso. El abogado del recluso dijo que se conformaría con que el asesor espiritual le tocara el pie, citando una ley federal que protege los derechos religiosos de los presos, aunque los jueces sospecharon que podrían seguir otras peticiones. But what's going to happen when the next prisoner says that I have a religious belief that he should touch my knee, he should hold my hand, he should put his hand over my heart? We're going to have to go through the whole human anatomy with a series of cases. Los casos de años anteriores han llevado a Texas a cambiar su política. A partir de este año, los asesores espirituales de confianza pueden acceder a la cámara de ejecución. Pero el debate sobre si pueden tocar a los reclusos y rezar en voz alta sigue sin resolverse. Este año se han retrasado otras 2 ejecuciones en el estado por el mismo motivo. Una pareja de California demandó a un centro de fertilidad por mezclar su embrión con el de otra pareja. Cuando lo descubrieron, tuvieron que intercambiar a sus hijas. Una de las parejas dice que llevarse al bebé equivocado les dejó un trauma duradero. Alexander y yo estamos destrozados. Nos perdimos un año entero de la vida de nuestra hija. El lunes se presentó una demanda en Los Ángeles donde 2 parejas californianas dieron a luz a los hijos del otro tras una confusión en un centro de fertilidad. Intercambiaron sus bebés después de criar a los niños durante meses. No pude vivir la experiencia de estar embarazada de ella ni de dar a luz. Nos perdimos todo su periodo de recién nacida. Nunca vimos la entrada de nuestra bebé en el mundo, ni la abrazamos en sus primeros segundos de vida. Las bebés, ambas niñas, nacieron con una semana de diferencia en septiembre de 2019. Los Cardinal dijeron que tuvieron sospechas inmediatas de que su recién nacida no era realmente suya, ya que la niña tiene un tono de piel más oscuro que ellos. Pero pronto dejaron de lado esas preocupaciones, pues se enamoraron de la bebé y siguieron confiando en el proceso de fecundación in vitro y en sus médicos. Las pruebas de ADN confirmaron la confusión unos meses después. Ambas familias dicen que el trauma es enorme. La hija que criamos y con la que establecimos vínculos se ha ido después de meses de amor y cariño. No hay forma de describir el dolor que nos produjo la lucha por orientar a nuestra hija mayor por la pérdida de una hermana pequeña de la que se enamoró. La demanda de la pareja se interpuso contra el Centro de Salud Reproductiva de California y su propietario, el Dr. Eliran Moore, acusándoles de mala praxis médica, incumplimiento de contrato, negligencia y fraude. Pensábamos que estábamos utilizando una industria muy profesional. Confiábamos en la gente. Confiábamos en esta gente. Y nunca supimos que algo así pudiera ocurrir. Ni siquiera estaba en nuestro panorama. ¿Cómo pudo ocurrir? Pero ahora nos damos cuenta de que la industria de la fertilidad es un desastre.
Los otros dos padres implicados desean permanecer en el anonimato. Según el abogado que representa a los cuatro padres, la otra pareja está planeando una demanda similar en los próximos días. Ambas parejas se esfuerzan ahora por seguir cada una en la vida de la otra y forjar una familia más grande. Ahora vamos a un corte y regresando le tendremos una entrevista exclusiva con una excomunista china quien nos compartirá su experiencia de por qué renunció al Partido Comunista Chino. Además, reapareció el gobernador de California luego de estar ausente por casi 2 semanas. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. ¿Qué pasa con la inmunidad natural de las personas que sufrieron previamente COVID-19? Hay muchos estudios que informan que las personas que se curaron del virus del PSC ya están protegidas contra la infección y por lo tanto no necesitan vacunarse. Es más, muchos médicos y representantes en Estados Unidos reconocen la efectividad de la inmunidad natural. Sin embargo, existe una orden de vacunación a nivel federal, lo que excluye a trabajadores y también a estudiantes de sus actividades rutinarias si no están vacunados y tampoco sin tener en cuenta su inmunidad natural. Bueno, este próximo viernes vamos a dejar al descubierto la inmunidad natural y también la posición que están tomando diferentes dirigentes frente a lo que dicen estos estudios. No se lo pierda, suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros videos exclusivos sin censura. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar de Epoch Times. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en español. Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3:30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en español. Y ahora tenemos una entrevista exclusiva con un exmiembro de los Jóvenes Pioneros, quien nos contó por qué renunció al Partido Comunista Chino y por qué invita al resto del pueblo chino a renunciar al partido y a sus organizaciones. Tuidang es el nombre del movimiento para renunciar al Partido Comunista Chino o PSC y sus organizaciones. La iniciativa tiene sus inicios desde 2005 y desde entonces más de 380 millones de personas han renunciado al PSC. NTD habló con Lucía Lee, una expionera comunista que renunció al PSC hace más de 10 años. Ella cuenta que decidió alejarse del régimen chino gracias al libro 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino. En una oportunidad leí un libro que se llama 9 comentarios sobre el Partido Comunista China, que me hizo cambiar mi vida. En lo que me di cuenta la verdadera naturaleza demoníaca del régimen comunista y su historia de total control a pueblos chinos. En 2004, la edición en chino de The Epoch Times publicó la serie editorial Los 9 comentarios del Partido Comunista, que explica la historia y el funcionamiento interno del PSC desde su fundación. El periódico creó una plataforma en Internet para que sus lectores y otros pudieran registrar sus declaraciones públicas de renuncia a las organizaciones del PSC. Esto inspiró el inicio del movimiento Tuidang o renunciar al partido. Lucía Lee dice que ella, al igual que el resto del pueblo chino, fue sometida en contra de su voluntad a jurar lealtad al PSC desde pequeña. Ella dice que ahora que comprende la verdad, invita a que más chinos renuncien al partido para tener un futuro mejor. Ellos no solo promueven ateísmo, sino matar a todas las personas que tienen otras ideologías filosóficas o tener una creencia religiosa, como a los cristianos, a los católicos, los uigures de Xinjiang, los tibetanos y a los practicantes de Falun Gong. El partido que ha cometido tantas maldades tarde o temprano sería castigado o eliminado por el cielo. Hoy mismo hay que renunciarte y ser libre.
Carteles del movimiento Tuidang se pueden encontrar en todas partes de China. La frase "el cielo quiere destruir al PSC, renuncia por tu seguridad", circula por las calles, parques y zonas residenciales. Esta frase ha inspirado que es el mayor movimiento cívico de la historia en China desde las protestas a favor de la democracia en la Plaza Tiananmen en 1989. El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo su primera aparición pública luego de estar ausente por casi 2 semanas. La oficina de Newsom confirmó que había asistido a una boda durante el fin de semana. Estos son los detalles. El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo su primera aparición pública luego de estar ausente por 12 días. Newsom se unió al Consejo de Liderazgo de California Forward para hablar en la Cumbre Económica de California 2021 el martes. Durante la conferencia, dijo que canceló su viaje a la Conferencia de las Naciones Unidas en Escocia para pasar tiempo con su familia y para trabajar en el Capitolio del Estado toda la semana pasada. Que mamá y papá se pierdan Halloween, para ellos es peor que la Navidad. Y me desperté a la mañana siguiente con algo que suena familiar para muchos padres, ese nudo en el estómago. Entonces no tuve más remedio, tuve que cancelar ese viaje. La última aparición pública de Newsom fue el 27 de octubre tras recibir su vacuna de refuerzo. Sin embargo, según un artículo de Vogue del lunes, Newsom asistió a una boda en el Ayuntamiento de San Francisco el sábado 6 de noviembre. Las fotos de José Villa captaron a Newsom con su esposa Jennifer Siebel Newsom en la boda. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la alcaldesa de San Francisco, London Breed, también asistieron. La oficina del gobernador confirmó en un comunicado a la radio KCBS que Newsom y su esposa acudieron a la ceremonia de boda de Ivy Getty. La novia Ivy Love Getty es artista y modelo. Es una de las herederas de la fortuna petrolera de la familia Getty y nieta de Gordon Getty, un multimillonario de San Francisco que ha contribuido a Newsom y a otros políticos demócratas. El presidente Biden amplió una prohibición impuesta por el expresidente Trump que impide que Estados Unidos invierta en empresas chinas que se cree son propiedad de militares chinos. Tenemos más información al respecto y sobre los movimientos de Biden sobre Irán. El martes, Biden dijo que el régimen chino está explotando cada vez más el capital de los inversores estadounidenses. Dijo que Beijing lo está utilizando para modernizar su ejército, amenazando a Estados Unidos y sus fuerzas en el extranjero. Eso es según una carta que Biden escribió a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Esta carta amplía la emergencia nacional que la administración anterior puso en marcha para hacer frente a esta amenaza. La orden del expresidente Trump se dirigía a las empresas de inversión y los fondos de pensiones estadounidenses. Su objetivo era impedir que compraran acciones en determinadas empresas chinas, las que, según el Departamento de Defensa, están respaldadas por el ejército chino. Biden prorrogó la emergencia por un año hasta el 12 de noviembre de 2022. Biden también prorrogó una emergencia nacional relacionada con Irán que expiraba este domingo. Es la emitida por el entonces presidente Jimmy Carter en 1979. Fue en respuesta a la toma de la embajada estadounidense en Teherán por parte de estudiantes radicales y la toma de diplomáticos como rehenes. Biden dijo que las relaciones con Irán aún no se han normalizado, por lo que la emergencia debe continuar. Esta emergencia nacional también se prolonga por un año. Se espera que las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán se celebren a finales de este mes. Y durante este plazo se espera que Estados Unidos y otros países discutan la eliminación de las sanciones contra Irán. Y tras las elecciones en Nicaragua, un funcionario del Departamento de Estado calificó al país centroamericano como una dictadura, y Perú se unió a los países que rechazan la reelección de Ortega. Veamos los detalles. El secretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este martes a Nicaragua como una dictadura tras las elecciones celebradas este domingo. En una conferencia de prensa telefónica, el funcionario estadounidense señaló que el líder nicaragüense Daniel Ortega carece de cualquier mandato democrático y no tiene ninguna legitimidad. Se espera que el presidente Biden firme la ley Renacer, que aboga por la imposición de sanciones al régimen sandinista y pide evaluar el Tratado de Libre Comercio con el país centroamericano. El gobierno peruano se unió a la lista de naciones que rechazan los resultados electorales en Nicaragua. El gobierno del presidente izquierdista, Pedro Castillo, dijo que los comicios no cumplen con los criterios mínimos de elecciones libres, justas y transparentes que establece la Carta Democrática Interamericana.
Y el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, criticó este martes al gobierno argentino por su postura adoptada sobre Nicaragua. Las críticas son en respuesta a la preocupación del gobierno de Alberto Fernández por la detención de líderes opositores nicaragüenses, al mismo tiempo que la Cancillería argentina dijo que mantendría su postura diplomática de no injerencia respecto a los resultados electorales del domingo. Vivanco calificó estas declaraciones como disparate, diciendo que el gobierno de Fernández le preocupan las detenciones, pero no se pronuncian sobre las elecciones por tratarse de cuestiones internas. Y estas fueron las noticias de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Antes de despedirme, quiero invitarlos a apoyar nuestro programa con una donación. Hallará el enlace en la descripción. Cualquier aporte que pueda hacer nos ayudará a seguir difundiendo la verdad. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. No se pierdan nuestro programa completo de NTD Noche sin restricciones por Epoch TV.